Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 45. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, debemos de saber de que Jesucristo hizo dos limpiezas del templo. Una limpieza la hizo al inicio de su ministerio, y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 13. Y la segunda la hizo días antes de ser muerto y sacrificado por nosotros, y es lo que hoy día estamos leyendo en la palabra del Señor en el libro de Lucas. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Jesús lo que vio en el templo, hermanos queridos, y era lo que tal vez a él le molestó, es que se estafaba a la gente pidiendo cierta clase de sacrificios y cierta clase de monedas que la gente no podía adquirir, que era de un precio muy elevado. Y esto también significaba de que la gente de menos recursos, de escasos recursos, no pudiera entregar una ofrenda en el templo, y eso, en vez de acercar a la gente a Dios, la estaba alejando. Y de esto sacaban provecho, ¿cierto?, los sacerdotes, los fariseos, los principales del templo, los principales del pueblo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. En definitiva, era una estafa, y que con esa estafa se estaba alejando al pueblo de Dios. Ese era el pecado. Eso es lo que Jesús le indignó. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos nosotros. A la verdad, en aquel entonces el templo simbolizaba la presencia de Dios, ¿ya?, en el pueblo. Pero hoy día, queridos hermanos, ya no hay un templo en Jerusalén, sino que cuando Cristo muere en la cruz, nosotros pasamos a ser el templo, porque el velo que había en el templo se rajó, dice la palabra del Señor, y ahora tenemos libre acceso a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y el templo hoy día somos nosotros en nuestra vida. Somos templos, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Pero tal vez hoy día también nuestro templo, donde debe morar Dios, es profanado, hermanos queridos, cuando nosotros tomamos el mal camino y no hacemos la voluntad de Dios. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Debemos de quitar de nosotros lo malo para darle espacio al Espíritu Santo, para que Él pueda morar en nuestras vidas y para que la palabra haga morada en nuestros corazones. Que el Señor nos aumente la fe, que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. También se profana nuestro templo, nuestro corazón, nuestra mente, ¿cierto? Cuando nosotros servimos al Señor y servimos en el Evangelio a nuestra propia manera y no a la manera que el Señor quiere, queridos hermanos, tomando nosotros nuestras prioridades y no dando la prioridad realmente a Dios y a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que el Señor nos ayude. O que muchas veces cuando se sirve en la iglesia para sacar un provecho de los hermanos, de las hermanas de buen corazón, que ellos, ¿cierto?, con alegría, con sencillez de corazón quieren bendecir la obra. Que Dios nos ayude.
¿Cuántas veces hemos escuchado que hay personas que dicen, bendice la obra y que Dios te va a bendecir mucho más? Y uno tiene que bendecir la obra por amor y por gratitud. Y nosotros los que estamos, ¿cierto?, para administrar la obra del Señor, debemos también de administrar, ¿cierto?, correctamente lo que Dios coloca en nuestras manos. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, no diciéndole a la gente que si usted no bendice la obra del Señor, usted no va a ser salvo. No, la palabra del Señor no dice eso, querido hermano. Dice, Dios ama al dador alegre. Que Dios nos ayude. Así que muchas veces profanamos nuestro templo, donde Dios tiene que morar, tal vez haciendo mal uso de la palabra del Señor y sacando provecho de aquellos que con alegría y sencillez de corazón bendicen la obra de Dios. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe, para que nuestro templo no sea profanado, como lo fue en el tiempo de Jesús. Debemos escuchar la voz de nuestro Señor, que es su palabra, dejar de que Dios haga su voluntad en nosotros y no nosotros hacer nuestra propia voluntad. Debemos, querido hermano, apartarnos del pecado, porque la palabra dice que Dios es santo y habita entre los santos. Y por sobre todo, hermanos queridos, debemos tener comunión con Dios, buscar al Señor. Muchas veces hacemos mucho por la obra del Señor, pero estamos muy poco tiempo con el dueño de la obra, que es Dios. Que el Señor nos ayude. Como les digo, muchas veces hacemos mucho por la obra del Señor, pero tomamos poco tiempo para estar con el dueño de la obra. Que el Señor nos ayude. Y Dios quiere tener comunión con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere morar en nuestros corazones. Pero para eso debemos de prepararnos siempre y estar a cuenta con el Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos aumente la fe, queridos hermanos. Tal vez los fariseos, los sacerdotes, profanaban el templo de Dios, colocando cargas sobre el pueblo, que en vez de hacer que el pueblo se acercara a Dios, los alejaba. Hermano querido, hermana querida, nuestro templo que somos nosotros hoy día, no lo profanemos, sino que demos lugar a Dios en nuestros templos. Demos lugar a la presencia del Espíritu Santo en nuestro templo. Consagremos nuestro templo, consagremos nuestra vida para que Dios pueda habitar libremente en nosotros y así hacer su santa y divina voluntad. Que Dios nos bendiga y que Dios nos aumente la fe. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted nos ayuda, Señor, y nos enseña cada día cómo conducirnos de una mejor manera, Señor. Saque de nosotros todo lo que empañe su gloria, todo lo que hace, Señor amado, que su Espíritu Santo no more en nosotros. Saque toda carnalidad de nuestra vida, Señor. Saque todo lo que, Padre eterno, profana nuestro templo en esta hora. Y usted venga y pose y more en nosotros para hacer una ofrenda agradable, siervo y sierva, Señor, que con alegría y sencillez de corazón le sirvamos y le adoremos. Gracias, Jesús. Todo lo dejamos en sus manos y bendiga su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y el Señor les ayude, y en todo lo que coloquemos mano en esta semana que comienza, que Dios nos sea prosperando.